noches. Buenas noches. Bueno, les damos la bienvenida a esta conversación organizada por el Grupo de Estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir con nosotros a Elena Maldonado Gotti. Ella nos va a hacer una exposición cuyo título es Derivas posthumanas en la enseñanza de Lacan. Para quienes no la conozcan, la presento brevemente. Elena Maldonado practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Ella es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. Dirige el proyecto Edicciones Justine y es coautora del libro Un viaje weird a los confines del psicoanálisis. Antes de darle la palabra a ella para que nos ofrezca lo que tiene preparado para esta noche, como lo hacemos siempre, voy a pedirle a Erandeni que nos diga algunas indicaciones acerca del funcionamiento de esta sesión y luego de inmediato le damos la palabra a Elena. Erandeni, por favor. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Pues como generalmente realizamos acá la dinámica, es pedirles por favor que nos apoyen silenciando sus micrófonos en el momento en el que Elena esté exponiendo el tema y ya posteriormente ella nos dará la pauta para abrir la conversación. Lo pueden hacer colocando pues directamente el comentario a través del chat de Zoom e iremos revisándolo o también con el icono de la manita para que puedan tomar la voz y abrir micrófono directamente. Bueno, pues cedo la palabra a Elena. Adelante. Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a Irandeni, gracias a Liliana por estar acá y a todos los que están acá por acompañarnos. Y bueno, pues mi charla la titulé Derivas posthumanistas en la enseñanza de Lacan, que en realidad es un título bastante provocador, porque ya de entrada tiene dos términos que son bastante complejos y a lo mejor controversiales. El de posthumanismo, por supuesto, que habrá que desarrollar, y eso es lo que voy a intentar, sobre todo en la charla, desarrollar qué significa esto de posthumanismo. Si ya de entrada teníamos problemas o tenemos aún problemas para definir qué es lo humano, qué es humanismo, qué es humanidad, qué es el hombre, y si eso sigue vigente o no, bueno, pues si ahora le agregamos lo de posthumanismo, pues quizás parece todavía complejizar más el asunto. Y bueno, pues voy a intentar un poco poner en la mesa, digamos, los puntos que además nos pueden ser, digamos, pertinentes para pensar nuestra práctica analítica. El segundo término, pues, es el de enseñanza, que también es todo un asunto, si existe una enseñanza, si bien Lacan sí se remite al término y sí dice mi enseñanza, bueno, está este texto, ¿no?, que tiene varios textos de Lacan sobre la enseñanza, y él dice ahí mi enseñanza. Si bien sí remite él mismo a ese término, bueno, hay quienes también dirían que no existe tal cosa como una enseñanza del psicoanálisis por toda la complejidad y la carga de lo que implica una enseñanza como tal. Entonces, generalmente nos remitimos al término cuando queremos aludir a pues a los seminarios y a los escritos de Lacan. Eso es como generalmente lo utilizamos, pero creo que tiene una carga mucho más compleja que no voy a desarrollar en esta ocasión, pero sí hacia allá me dirijo, digamos, ¿no? Sí, sí es como un camino que intenta llegar hacia ese punto, hacia si algunos de estas derivas posthumanistas en Lacan podrían también reconfigurar la noción de enseñanza o pensar el problema en la enseñanza desde otro ángulo. Les quiero decir además que es un trabajo que está en curso, o sea, que no está terminado, pero me gustó mucho cuando Jorge me hizo la invitación, tener la posibilidad de presentar algunos avances, porque creo que uno va construyendo y es importante lanzarlo también en cierto momento al público, creo que lo enriquece muchísimo. Entonces, bueno, eso también quiero ponerlo en la mesa. Y por último, ya para empezar con el tema, sí decirles que digamos, el trabajo que estoy haciendo
sí surge de cuestionamientos clínicos, digamos, ¿no? Eso es algo que a veces es difícil ubicar, pero yo creo que eso es, sí les quiero decir que ese es el punto el punto de principio, ¿no? Ese es el principio. Los problemas que han surgido, sobre todo después de la pandemia, en donde creo que después de ese momento hubo como una aceleración de todo este desarrollo tecnológico y ahora, bueno, ahora mismo estamos en una charla de Zoom y entonces ya nos hemos acostumbrado a todas estas maneras de estar conviviendo día a día con los dispositivos y con las llamadas inteligencias artificiales, que también es todo un asunto. Y creo que, bueno, tenemos que realmente ponernos a trabajar en esa dimensión, porque eso es lo que nos está tocando vivir. Hay quienes dicen, bueno, las inteligencias artificiales no son inteligencias y entonces no representan ninguna, nada de interés al psicoanálisis. Yo creo que eso es un pensamiento quizás un poco sesgado, porque creo que independientemente de si son inteligentes o no, si es inteligencia o no, que además a mí el término inteligencia como tal no me es en realidad interesante ni nada, pero ya están funcionando, digamos, independientemente de lo que sean, ahí están, ¿no? Y están operando y cada vez hay más gente que las utiliza y cada vez hay más gente que tiene relaciones incluso amorosas con sus inteligencias artificiales y cada vez esa es una realidad con la que vamos a estar conviviendo todos los días cada vez de manera más masiva y más invasiva también. Entonces también el trabajo surge a partir de esos cuestionamientos y de poder tener más herramientas para discernir lo que implica hablar de inteligencias artificiales y hablar de virtualidad, etcétera, etcétera. De ahí vienen, digamos, este interés que me ha tomado muchos años, bueno, no muchos años, pero algunos años ya, de meterme a leer muchísima literatura, porque déjenme decirles que literatura hay para aventar arriba, digamos, literatura en el sentido de que este problema está realmente siendo tratado desde muchos ángulos, sobre todo, bueno, a mí me interesa mucho la problemática desde la filosofía, pero no solamente desde ahí está siendo trabajado, y entonces, pues voy a intentar compartirles también un poco de las fuentes en las que en los últimos años he estado dedicando mi tiempo para pensar estas cosas. Y también quiero decir una última cosa ya para entrar en el tema, que mi práctica también ha sido desde hace tiempo tocada por la idea de que nuestro quehacer es un quehacer que sí se encuentra situado. Esto ahora a mí me gusta llamarle psicoanálisis situado, es decir, que no se trata de un psicoanálisis en abstracto, sino que realmente estamos eh, siempre trabajando desde ciertas condiciones específicas, materiales muy concretas, ¿no? Que pasan por el territorio, la lengua, la cultura, ¿no? Y que todos esos elementos hacen de nuestra práctica una práctica singular y muy específica que puede sin duda y que me parece importante mantener, digamos, el lazo y la discusión con la tradición, entre comillas, de lo que es el psicoanálisis, es decir, los autores clásicos, ¿no? Freud, y no solamente Freud, por supuesto Lacan, pero muchos otros también, pero siempre tomando en cuenta que nuestra condición es una condición singular, distinta, y que por el solo hecho de habitar en otro territorio, con otras condiciones, en otro momento histórico, pues nos obliga a pensarlo desde ahí, ¿no? Y por eso es que también me es muy importante pensarlo entonces en el contexto de la aceleración de la tecnología en el mundo contemporáneo, porque esa es digamos, la condición del psicoanálisis en este momento, que es que la gente cada vez más habla de estas cuestiones, ¿no? De que tienen relaciones a distancia, por ejemplo, de lo que implica subir los perfiles y lo que pasa, digamos, en las redes sociales, que se vuelve una cuestión realmente problemática en algunos casos y pues fuente de mucho dolor también, en fin, y cómo se está jugando esa realidad, entre comillas, virtual. Voy a trabajar un poco de eso hacia el final. Y bueno, pues entonces por ahí ese es el asunto. Ahora que digo esto, me acordé de una entrevista que vi el otro día con un hombre que se llama Varoufakis, no sé si lo ubican, que fue el ministro de Economía en Grecia hace algunos años y él tiene un texto que les recomiendo muchísimo que se llama Tecnofeudalismo.
Él dice, por ejemplo, que en realidad estamos viviendo una época de un capitalismo que ya está moribundo, que ya está en extinción, digamos, y que ahora lo que estamos viviendo es una época feudal, ¿no? De un feudalismo que está comandado por estos personajes que son, pues, gente como Elon Musk y demás, ¿no? Que son personajes que tienen en sus manos muchísimo poder y que son los que controlan estos medios y estas redes sociales y las inteligencias artificiales y demás, ¿no? El otro día también alguien me comentaba que había sucedido una cuestión, que había leído una noticia en donde había una persona que, bueno, que se quejaba de que la programación de la inteligencia artificial, creo que era el ChatGPT específicamente, había cambiado y que entonces ahora ya no, el ChatGPT ya no le contestaba como hacía unas semanas, que le contestaba amorosamente porque tenía una relación amorosa con el ChatGPT y el ChatGPT le contestaba sí, mi amor, no, mi amor, lo que sea, y que como por alguna razón Altman y la gente de ChatGPT decidió que eso no estaba bien, que ya era suficiente de que la inteligencia, el ChatGPT contestara de esa manera y entonces lo que hicieron fue modificar y entonces la persona quedó realmente trastornada por esa modificación porque perdió, digamos, esa relación amorosa que tenía, es el chat GPT cambió, digamos, de mood y ya no era un mood amoroso. Y lo digo esto porque entonces, bueno, ahí se nota, pues, digamos, el poder que tienen estos grandes empresarios, que son los que actualizan y diseñan y programan estas inteligencias artificiales. Bueno, nuestros celulares todo el tiempo cuando los actualizamos cambian y ahí uno no se da cuenta a veces, pero en otras ocasiones sí, suceden cosas extrañas en el celular. Y el celular pues se ha vuelto pues una mediación necesaria para todo, ¿no? No quiero decir con esto que haya que volver a la no digitalización y etcétera. Por supuesto que ese no es mi punto de vista, porque ya estamos aquí, digamos, esta es nuestra condición, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar muy advertidos de lo que está sucediendo. Quizás el tema es que como va tan rápido, entonces uno tiene que estar realmente haciendo muchísimo trabajo, es inmenso, digamos, el problema y los cambios y la velocidad de los cambios, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho todo esto, sí quiero decir que el posthumanismo, voy a entrar ya en materia, es un término que, bueno, por ejemplo, en el libro de una mujer que se llama Francesca Ferrando, que les recomiendo mucho su libro, hace poquito estuvo aquí en México, en Puebla, tiene un libro que se llama Posthumanismo Filosófico, que es bastante claro y es muy ameno de leer porque es muy sencilla su escritura y muy clara la exposición de los temas. Pero ella ahí dice que en realidad el posthumanismo es una especie de paraguas en donde se pueden encontrar una cantidad de otras, digamos, de distintas vertientes. Entonces, ahí caben el transhumanismo, el posthumanismo crítico, el posthumanismo filosófico, el posthumanismo cultural, los nuevos materialismos, el antihumanismo y la ontología orientada a los objetos. Nada más y nada menos, para que vean, digamos, la inmensidad del concepto y la diversidad también del mismo. Entonces, igual que con el humanismo, cuando hablamos de posthumanismo también tenemos una inmensidad de distintos puntos de vista y formas de plantearse y de trabajar, métodos también, ¿no? Entonces, bueno, ella dice en ese mismo texto que el término fue acuñado, y fíjense, ya esto tiene bastantes años, por un autor que se llama Hassan, que tiene un libro que se llama, que tituló él, solo está en inglés el título, pero en español sería algo así como Prometeo como un performer hacia una cultura posthumanista como pregunta. Y ese libro que fue escrito, o ese texto que fue escrito en el 77, fíjense, por eso les digo, ya tiene bastantes años. En ese texto él decía pues que había un nivel profundo de transformaciones en ese momento, que es que aspiraban a algo muy grande, a una especie de otredad, decía, que algunos llaman posthumanismo, ¿no? Una especie de alteridad muy distinta a lo que hasta entonces se había vivido. Y eso, ¿no? Eso es como, digamos, podemos
Hay muchas maneras, hay autores que colocarían a otros autores en el inicio de esto, pero bueno, para ponerle un punto ahí de inicio, me pareció buen texto este. Es un texto muy bonito, se los recomiendo muchísimo. Es un texto además que intenta explorar un tipo de escritura distinta, una escritura performativa, justamente. Entonces es un texto escrito como a varias voces, como si fuera una especie de tragedia griega, en donde hay varios personajes discutiendo y en donde pues se problematiza estas cuestiones de lo humano y sobre todo, insisto, explora en lo performativo. Por eso algunos dicen que el posthumanismo tiene esta dimensión del performance, ¿no? Que ya no es precisamente una corriente más académica en el sentido más tradicional del término, sino que intenta también acercarse muchísimo al arte y a generar un tipo de escritura que sea mucho más eso, performativa, ¿no? Otro libro que es muy interesante es un libro que se llama, tampoco está traducido al español, hay muchas cosas que no están traducidas al español, no sé por qué, se llama ¿Cómo es que devenimos posthumanos? Cuerpos virtuales, cibernética, literatura e informática. Este es un libro de una mujer que se llama Catherine Hales, que yo también me gusta mucho su trabajo. Y yo en este libro, fíjense que descubrí una manera muy clara de plantear el posthumanismo, porque ella lo que hace ahí es distinguir entre me quedó muy claro ahí, ¿no? Entre el posthumanismo y el transhumanismo. Entonces ella dice, el transhumanismo es una, es una, es una forma de plantear de sí, una visión del mundo que sigue sosteniéndose sobre los fundamentos de la modernidad y sobre algunos binarismos de la modernidad, es decir, que sigue utilizando la noción de humanidad en el sentido tradicional del término, es decir, como definido como un ser racional, básicamente, ¿no? Pero que tiene como el sueño de poder superar la muerte. Eso es básicamente, digamos, el sueño de los transhumanistas. Y ahí encontramos gente, pues como las que les mencionaba hace un rato, ¿no? Son los grandes magnates de hoy, como Elon Musk, como Peter Thiel, en fin, ¿no? Toda esta gente que invierte millones y millones de dólares en tecnología que supuestamente en el futuro va a poder preservar los cuerpos. Hay incluso les recomiendo también un, em, un documental que se llama Love Máquina. Ese fue un documental que se hizo creo que en el 2022 o 2023 y que trata sobre una pareja que se llaman los Rothblatt, que son unos norteamericanos que ya son mayores, han de tener como 70 años, una cosa así, un poco más, y que sobre todo Martín Rothblatt, es un empresario que desde los 70 empezó primero invirtiendo en tecnología de satélites y comunicación y demás. Y después resulta que su hija se enferma muy gravemente de una enfermedad incurable de pulmón. Y entonces se crea una empresa dedicada a la investigación y la curación de esta enfermedad que tenía la hija y logra que la hija se mantenga viva y que siga viva a la fecha. Es decir, invirtió millones y millones de dólares para que eso sucediera. Y que ahora, desde hace unos años, como desde los 2000, se le ocurrió que quería hacer un robot de su esposa porque él ama a su esposa. Eso está, si ustedes ven el documental lo van a ver inmediatamente. También hay muchos videos en YouTube si los buscan, si buscan Rothblatt o si buscan Bina, se llama el robot, Bina, B-I-N-A, Bina. Van a encontrar entrevistas hechas por muchos medios de comunicación y demás, donde sale este robot está hecho a partir del rostro de la mujer y que fue programado y que todos los días va aprendiendo el robot y cada día va más, se acerca cada vez más a ser muy, muy parecido a la esposa. Y Vina, pues va a cumplir el sueño de Rothblatt de superar la muerte. De hecho, él dice claramente que la muerte va a ser una decisión y que la nueva religión es la ciencia.
y que la ciencia realmente va a avanzar, ¿no? A pasos agigantados para que pronto podamos mudarnos a la nube y pues ya olvidarnos de los problemas terrenales como los cuerpos y la tierra y el cambio climático y este tipo de cosas banales que nos tienen viviendo en este mundo tan espantoso. Lo estoy diciendo irónicamente porque realmente me parece terrible que lo planteen así, pero vean el documental, van a ver, y las entrevistas van a darse cuenta de esto. Es curioso porque además insisto en que él lo primero que dice en cada entrevista es que la creación del robot Vina es por el amor, ¿no? Y que el amor es ante todo lo que les ha hecho hacer todo lo que han hecho. Y, eh, y entonces él plantea, y aquí hay una contradicción quizás con los términos en los que viene trabajando Catherine Hayles, porque Catherine Hayles, vuelvo al texto, ella decía que la diferencia entre el transhumanismo y el posthumanismo es que los transhumanistas están tomando los mismos fundamentos de la modernidad, ¿no? No quieren cambiar nada de esos fundamentos de la modernidad, es decir, los binarismos hombre-mujer, naturaleza-cultura, razón y racionalidad, ¿no? Etcétera, todos estos binarismos y van a trascender, eso sí, la muerte. Y entonces, lo contradictorio quizás o lo raro de su posición es que él dice que él pasa porque él es un hombre trans, también hay que decir eso, ¿no? Este es Martín Rothblatt, que antes, Martine con E, antes era Martín, ahora es Martine, y él dice que pasa de lo trans genérico de lo transexual, perdón, a lo trans, transhumano. Entonces ahí hay una combinación extraña que no coincide con lo que está diciendo Catherine Hayes, porque Catherine Hayes lo que dice es el transhumanismo en realidad es heteronormado, ¿no? Etcétera, etcétera, racializado también, ¿no? Hay una racialización de las inteligencias artificiales muy fuerte. Y, y en cambio, el posthumanismo es una corriente quizás todavía muy poco homogénea, digamos, pero que sí quizás lo caracteriza al posthumanismo, a diferencia del transhumanismo, es que está posicionándose en el sentido contrario, es decir, de utilizar o de pensar que los desarrollos tecnológicos no es que estén mal ni haya que desecharlos, sino que nos permitan reconfigurar nuestra forma de pensarnos como humanos, que es una gran oportunidad para que quizás a partir de estas inteligencias artificiales se nos pueda mostrar algo de la condición humana, entre comillas, que quizás permita incluso una construcción distinta de un ser distinto, si le quieren llamar humano o no, ahí está la discusión, ¿no? En su libro, que insisto, se los recomiendo muchísimo, ella lo que acaba sosteniendo, y me parece también algo muy importante de considerar, es la dimensión corporal, ¿no? Ella dice, a mí me gustaría que el posthumanismo pudiese ser una, una, una mirada, pudiese configurarse como una mirada que no desechara la dimensión material, ¿no? No solamente de los cuerpos, digamos, humanos, entre comillas, sino también de las materialidades implicadas en el desarrollo de la tecnología, porque esa es otra cuestión, ¿no? Se piensa luego que las redes sociales ya viven, digamos, inauguran un espacio virtual y entonces pareciera que se trata de lo virtual únicamente, pero para que esa virtualidad exista es necesario toda una materialidad concreta, ¿no? Las inteligencias artificiales, por ejemplo, necesitan una cantidad de agua inmensa. Por ejemplo, en Querétaro hay un problema muy grande con eso porque se construye ahí no sé si es Google o una de estas grandes empresas que tienen estos laboratorios inmensos. En Estados Unidos hay varios, que son hectáreas y hectáreas de terrenos que chupan a toda la redonda el agua que hay porque las inteligencias artificiales necesitan enfriarse, necesitan agua para estar a temperaturas bajas. Eso y otras cosas como por ejemplo que los minerales, ¿no? Que se necesitan para la construcción de los iPads, los iPhones, etcétera, etcétera, son pues materiales que vienen de lugares como África, etcétera, en donde la esclavitud y la forma de extracción, ¿no? De estos materiales es bastante injusta, por decirlo menos.
Entonces, bueno, ella recalca mucho esa dimensión, ¿no? De que la virtualidad no es una virtualidad del todo, que siempre tiene una materialidad implicada en la virtualidad y que tendríamos que entonces darle lugar a esa dimensión también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí en este libro uno puede ubicar, hacerse una idea general de las grandes distinciones entre posthumanismo y transhumanismo sobre todo. Y me parece importante, ¿no? Solamente para tomarlo en cuenta y quizás ya queda más claro, un poquito, de qué se trata cuando hablamos de posthumanismo, ¿no? Algunos, por ejemplo, consideran que hay un problema con el término en sí mismo porque sigue arrastrando la noción de humanidad, ¿no? Y que quizás entonces no es del todo algo distinto porque sigue siendo algo humano o en su concepto pues no está del todo liberado de lo humano. Muchos de estos autores posthumanistas, una de las referencias que he encontrado que es muy importante es Heidegger. Eso también es algo interesante. Heidegger, no sé si conocen este texto que se llama Carta sobre el Humanismo, que es un texto escrito en el 46, que hace varias críticas al uso de la tecnología. Es realmente un texto muy valioso y que me parece que en este momento es muy actual porque reivindica algunas de las, o más bien vuelve sobre algunas de las problemáticas eh, que quizás en cierto momento parecía que ya se habían superado y en realidad no. Y bueno, como saben, a Heidegger le interesa muchísimo siempre traer la pregunta por el ser, y en ese sentido hay una crítica a otros filósofos que están más ocupados con la pregunta por el conocimiento, por ejemplo, estos llamados filósofos de la modernidad. Y hace un recuento que también es interesante, ¿no? De cómo en ese momento, desde ese lugar donde está escribiendo, se puede trazar una historia del humanismo, una historia que pues tiene muchísimos años y que se puede remontar, por supuesto, a la Grecia clásica. Ya saben que Heidegger siempre recurre a los griegos y bueno, utiliza entonces también el término de tecné para, para, digamos, para resaltar una dimensión de la tecné que en la modernidad se suele pasar por alto, que es la dimensión del arte, y que entonces en griego esa palabra tenía esa connotación también. Y entonces hace este recuento diciendo, pues esto viene desde la época de los griegos, pasando por supuesto por los romanos y el cristianismo. El cristianismo tiene un tipo de humanismo que además está muy atravesado por la noción de salvación. Y entonces aquí se presentan algunas cosas también interesantes. Creo que en este texto, además, algo que me pareció que tiene resonancia, y ya voy a ir entrando a Lacan y al psicoanálisis, no se desesperen, es la noción de existencia. Este es un término que ahora que estamos revisando con Jorge y con Jesús el seminario de RCI, y hemos estado dándole vueltas al término de existencia en Lacan, que está escrito con X, EX-existencia, y que Lacan coloca relacionado con el real, que es todo un problema. Ahora voy a solamente señalar un asunto de eso. Me parece que también aquí está en Heidegger y quizás es una de las grandes influencias de Heidegger en Lacan, la noción de existencia. Y quizás el asunto es que para Heidegger la existencia, también él escribe así, X-existencia, es un asunto que no coincide ni con el contenido ni es forma. Dice, no coincide ni con el contenido ni es forma con la existencia. El hombre se presenta al ser, dice, en su propia esencia y es el extático estar dentro de la verdad del ser. Esta dimensión de lo extático en Heidegger es muy importante y me parece que quizás algo de eso también podría tener una resonancia en Lacan. Habríamos de pensar cómo, pero por ahí dejo eso ahí para que luego lo platiquemos. Básicamente, el texto de Heidegger me parece que tiene varios elementos que rescatar y que sí plantea pues que hay una precariedad del mundo, pues está escrito en el 46, o sea, posguerra, que para mí es una época muy similar a la que estamos viviendo ahora, porque bueno, si bien en ese momento para Heidegger el tema
era pues lo que pasó en la Segunda Guerra, que bueno, ya sabemos también el involucramiento de Heidegger con el nacionalsocialismo y demás, que es un tema bien ríspido, pero sí me parece ahí que hay esas críticas y que son y que son críticas que son muy contemporáneas porque estamos viviendo una época pues también tremenda, llena de guerra y viviendo pues un genocidio en Palestina, por ejemplo, que tiene además una serie de diferencias con lo que sucedió en ese momento, porque ahora gracias a la tecnología lo estamos viendo todos los días en nuestros celulares, lo cual es todavía más espantoso. En fin, bueno, lo dejo ahí eso, pero sí quería retomar estas cosas porque creo que es una de los autores que los posthumanistas a los que los posthumanistas recurren con más frecuencia por muchas de estos elementos que he mencionado. Además, me parece que, por ejemplo, en el texto de Francesca, ella dice, bueno, pues también una de las genealogías o las raíces, no sé cómo llamarle, como algunos de los momentos en donde el posthumanismo empieza a aparecer es con el estructuralismo, ¿no? Y ahí claramente pues ya está Lacan muy cerca, ¿no? Los estructuralistas, sobre todo Foucault, ¿se acuerdan que Foucault en Las palabras y las cosas hace una crítica al final de Las palabras y las cosas diciendo que el hombre ha muerto, ¿no? Y que quizás hemos de pasar una época distinta? Y bueno, Lacan en ese sentido, pues sí tiene, y lo que me ha pasado es que como estoy metida en toda esta literatura y en estas problemáticas, ahora cuando leo los seminarios de Lacan, aparece todo el tiempo el humanismo, el humano, la humanidad, cosa que antes no me resaltaban tanto, pero ahora me salta, ¿no? Si ustedes lo leen, van a darse cuenta que por todas partes Lacan habla del hombre, habla del humano, y a veces de manera crítica, a veces no tanto. Esa es como mi pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde el psicoanálisis con Lacan tiene posibilidades de empezar a caminar quizás más cercano a los planteamientos de los posthumanistas que son muy interesantes, y voy a hablar un poquito más de ellos también, y hasta dónde tiene ciertos lastres que todavía arrastramos de un tipo de humanismo, quizás no tan digamos, retrógrada, por decirlo así, ¿no? Pero sí un tipo de humanismo. Mi pregunta es si tendríamos que deshacernos de ese término. Es una pregunta que también se hace Heidegger, incluso está la pregunta así tal cual en el texto que les comenté ahora, si sería necesario deshacerse de esa palabra de humanismo. Y entonces, miren, por ejemplo, en el seminario de Un discurso que no fuera del semblante, dice, es bien conocida mi repugnancia de siempre por la apelación de las ciencias humanas, que me parece el llamado mismo a la servidumbre. O sea que ahí hay una crítica a las ciencias humanas diciendo, parecen que están esclavizados, por decirlo así, ¿no? A estas nociones de humanidad. Así lo interpreto, si quieren lo podemos discutir. En la conferencia en Milán, por ejemplo, dice ya algo mucho más, quizás de paso, como muchas cosas que luego dice Lacan, que están dichas pues en un contexto más de una conferencia, dice hay que estar verdaderamente loco para ser humanista. Y luego en el informe de Daniel Lagache, por ejemplo, dice, el humanismo en este juego no es ya más que una expresión diletante. Así que, bueno, hay muchos momentos en donde hay frases muy contundentes de Lacan en ese sentido. Por ejemplo, en la instancia de la letra, dice, se podría describir aquí toda una semiología de las formas culturales en las que se comunica la subjetividad, comenzando por la restricción mental tan característica del humanismo cristiano y acerca del cual tanto se les ha reprochado a los admirables moralistas que eran los jesuitas el haber codificado su uso. Entonces, no solamente al humanismo cristiano en general, sino específicamente a los jesuitas, que son los que han codificado el uso de, de la moralidad quizás del humanismo cristiano. Bueno, yo creo que hay como varias cosas, no solamente, y aquí voy a avanzar un poquito más hacia donde me quiero dirigir ahora, no solamente está esta cuestión que les mencionaba, por ejemplo, de esta
este término de existencia, que me parece que uno de los problemas es que por un lado la existencia, como dije hace rato, es lo que se nutre del real y al mismo tiempo es lo que sostiene al real, ¿no? Esa parece aparentemente algo contradictorio y me parece que también es un punto que tiene ciertas resonancias. Ahora voy hacia allá, espero no ser demasiado confusa. No solamente está ese punto, que lo voy a dejar ahí y ahorita lo retomo, sino también, pues, en Lacan encontramos ya una manera de, que ya vienes de Freud, obviamente, ¿no? Que es la idea de que en realidad la razón o la conciencia no es lo que está en la cúspide de lo que llamamos humanidad, ¿no? O sea, que eso está desbancado, digamos, ¿no? Entonces ya no se trata del humano como el agente del pensamiento, ni como el agente de la conciencia. Esa dimensión, pues, es muy clara. Tenemos todos los primeros años de Lacan, que está justamente queriendo señalar esa cuestión de que el hombre no es el que habla, sino que el hombre es hablado, digamos, ¿no? Y entonces en ese giro me parece que es afín a los proyectos posthumanistas contemporáneos, ¿no? También los posthumanistas contemporáneos, por ejemplo, otra persona que se me viene a la mente en este momento es una mujer que se llama Anat Singh, que tiene muchos textos sobre los hongos y una gran investigación en relación a cómo operan los hongos y las distintas especies. Y se ha ido siguiendo los hongos desde Japón hasta San Francisco y digamos, hay toda una corriente pues que les da un estatuto ontológico a los hongos y a otras muchas entidades que desde la concepción de la modernidad no tenían estatuto, digamos, de ser, ¿no? Eso por un lado. Entonces, eso congenia, digamos, con esta cuestión en psicoanálisis de que también en psicoanálisis la gente ya no es el humano consciente, racional, ¿no? Sino que hay algo en él que lo habita y que habla por él. Claro, quizás la diferencia es qué tipo de lenguaje, a qué tipo de lenguaje nos estamos refiriendo, ¿no? Creo que es ahí donde Lacan de pronto sí mantiene cierto tipo de concepto de humano, porque sí coloca al humano como el ser hablante, ¿no? Ahora, no sé, porque también ya saben cómo es Lacan. Lacan dice una cosa en un momento, dice otra en otro. Por ejemplo, leía un seminario más tardío, creo que es el saber del psicoanálisis, donde dice y habla de que los astros hablan, ¿no? Ahora se los voy a leer la cita, a ver si la encuentro por acá. Dice, aquí está, dice, está muy claro que la potencia de lo simbólico no necesita ser demostrada, es la potencia misma. No hay ninguna huella de potencia en el mundo antes de la aparición del lenguaje. Lo que hay de chocante en lo que Freud esboza del precopérnico es que se imagina que el hombre estaba muy contento por estar en el centro del universo y que se creía su rey. Es verdaderamente una ilusión absolutamente fabulosa. Si hay algo cuya idea tomaba de las esferas eternas, es precisamente que ahí estaba la última palabra del saber. Lo que sabe algo en el mundo, hace falta tiempo para que eso pase, son las esferas etéreas. Entonces, ahí les da una cualidad a las esferas etéreas de saber. En otro momento, por ejemplo, habla de los planetas también y dice que también los planetas hablan. Entonces, bueno, quizás por eso me interesa mucho como ir desbrozando de manera más precisa estos cambios en Lacan también. Entonces, bueno, ya tenemos por un lado, ¿no? Esta dimensión de la existencia que les mencionaba, la dimensión, pues, del inconsciente, que es el que habla y no el hombre el que habla, sino que es hablado por el otro. Y luego, pues tenemos la otra dimensión, estoy hablando, por supuesto, si se fijan de los tres registros ya, ¿no? De la otra dimensión, que es la dimensión de la imagen, ¿no? Yo creo que este punto ahora también es súper importante en la época contemporánea de discutir más, de volver de nuevo a estas formas de plantear. Bueno, ya saben que en el Estadio del Espejo, en el 56, ya Lacan hablaba justamente de que la unidad del yo estaba dada a partir de la imagen en el espejo. Y eso, fíjense que a mí ahora con las lecturas que hago, empiezo a tomar también otra
otra connotación. Por ejemplo, una lectura que me parece muy interesante, que la tienen que hacer, se la recomiendo muchísimo, es de una mujer que se llama Donna Haraway, que tiene un texto que se llama El Manifiesto Cyborg. Es un texto ya viejo, de los 90, digamos, no tan viejo como el de Hassan, pero bueno, ya tiene sus años también. Y es un texto que en realidad está problematizando la noción de identidad, hasta qué punto y de qué manera esa noción sigue vigente, y la está planteando en un contexto político, social, de los feminismos de la época, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Pero lo que hace, que me parece genial, es que introduce la dimensión de la tecnología para plantear que justamente no existe una identidad fija, digamos, ¿no? Es un poco la misma idea, me parece, pero desde otro ángulo, si quieren, de Lacan cuando dice, bueno, pues la unidad del yo está configurada a partir de una imagen en el espejo, ¿no? Es decir, es externa, ¿no? Hay una especie de prótesis, si quieren, ¿no? Hay una constitución proteica, no sé cómo decir cuál sería la palabra, pero digamos, está configurada a partir de una prótesis. No hay una identidad fija, no hay una identidad unitaria desde el inicio como tal, aunque por supuesto sabemos que está la dimensión simbólica también y todo esto que también está en Lacan, pero esa parte en donde en realidad hay una configuración a partir de algo que está por fuera, también me parece que es lo que está planteando de alguna otra manera Haraway cuando dice, pues es que ya todos somos cyborgs, porque aunque un cyborg es pues, un ser que está configurado con una tecnología, no solamente porque ya la tecnología puedes ahora tener cada vez, y eso cada vez va a suceder más, ¿no? Un pie biónico, un ojo biónico, un marcapasos, una serie de tecnologías integradas a tu cuerpo. El celular creo que ya es el desarrollo último de esta noción, que en su época no estaba tan desarrollada, en la época en que fue escrito el texto de Haraway no estaba tan desarrollada. Ella ponía más bien el ejemplo del auto, ¿no? Y decía, pues el auto ya es una especie digamos, de extensión de nuestro propio cuerpo. Cuando manejamos casi que vamos fusionados con el auto y ya somos uno y el mismo. Bueno, ese tipo de relaciones, digamos, que ahora, insisto, con el celular claramente está ahí, porque uno si pierde el celular, pierde casi, ¿no? La mitad, no solamente de los contactos y demás, sino mucha más información, ¿no? Nuestra memoria está absolutamente ya en manos de estas tecnologías. Entonces, todos somos cyborgs en ese sentido, y con Lacan también podríamos decir, pues sí, ¿no? De alguna manera ya con Lacan estaba planteando eso también, que hay digamos, una dimensión que está dada desde afuera y que sí utiliza cierto tipo de tecnología. El espejo es un tipo de tecnología, ¿no? También podríamos decir eso. Y entonces ahí me parece que hay que retomar ese asunto, porque bueno, ahora que ya esto que llamamos el mundo virtual ha avanzado tanto, creo que funciona muy bien justo porque ya de antemano existía esa dimensión, digamos, virtual anterior a lo virtual contemporáneo, ¿no? Digamos. Por eso es que funciona muy bien todas las redes sociales y demás. Pero creo que también el punto, y aquí unos autores que me han ayudado mucho a pensar esto, pues son Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari tienen un texto que también les recomiendo muchísimo, que se llama Lo actual y lo virtual, donde también despliegan muy de la mano de Bergson la idea de que lo actual y lo virtual son, digamos, son como relaciones constantes, ¿no? Que no es que exista lo virtual fijo y lo real, o lo actual, perdón, como dos dimensiones separadas, sino que en realidad hay una interacción constante y todo el tiempo está en movimiento lo actual y lo virtual, y además estas virtualidades y estas actualidades son múltiples, ¿no? Esa es una gran diferencia quizás con la forma en cómo seguimos leyendo El Estadio del Espejo de Lacan. Creo que Gilles Goffet, por ejemplo, en una de las lecturas que hace del Estadio del Espejo de Lacan, justamente plantea esa crítica. Dice, el Estadio del Espejo tendría que revisarse de nuevo a partir de la idea de que no es, digamos, la imagen en el espejo que configura la unidad yoica, no la podemos seguir pensando como una imagen estática, ¿no? No es que sea un yo estático y entonces ya todo el mundo tenga su yo estático por ahí, sino, o la unidad yoica estática por ahí, sino que en realidad, pues, esta
dimensión yoica también es una dimensión que está en constante movimiento y en constante cambio, ¿no? Por eso creo que Deleuze y Guattari ayudan a pensar eso, porque ellos lo plantean así, ¿no? Como actualidad y virtualidad, como estos movimientos constantes, inseparables, por otro lado. Y bueno, también están muy basados, el texto tiene mucho de autores como Soriot y La Puyade, que ahora va a estar en México también, con este libro que se llama Las existencias menores, que es bellísimo, donde La Puyade dice que la existencia es menor a la ficción, pero no por eso menos posible. Bueno, quizás podría seguir hablando mucho más, pero creo que voy a irlo dejando por acá para ir cerrando. Solo digamos que hay como estas tres dimensiones que se pueden explorar y que también están presentes digamos, con otras matices, ¿no? Digamos, Haraway no está pensando en psicoanálisis ni nada de eso, ¿no? Está pensando en las problemáticas políticas y sociales y filosóficas también en ese momento, pero bueno, sí tiene estas resonancias. Autoras como Karen Barad, que también es otra autora que también algunos ya han ido trabajando. Por ejemplo, Alicia Larramendi tiene varios textos sobre Karen Barad y hace algunas relaciones con algunos de los seminarios en Lacan, porque Karen Barad es una física que además es feminista y tiene muchísimo trabajo, y ella tiene un término que me parece fascinante, y aquí ya lo voy a dejar, que se llama la interacción. Ella dice, ya saben que los temas de física cuántica son bien complejos porque es un tipo de física que no es la física en la que nos movemos cotidianamente, ¿no? La física en la que nos movemos cotidianamente sí sigue, digamos, las leyes más, incluso newtonianas, y demás. Pero la física cuántica parece que es este mundo subatómico que opera de manera muy distinta al mundo, digamos, de la física más macro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ella lo que dice es que lo que la física cuántica le ha permitido pensar es una forma distinta de tiempo y espacio, que no es una cosa menor y que es muy importante para nosotros en psicoanálisis seguirla pensando, ¿no? Porque dice, en realidad la física cuántica lo que permite es pensar que el tiempo y el espacio no son entidades que están ahí como, digamos, como lo plantea Kant en la estética trascendental, ¿no? Como los dos elementos en donde todo objeto tiene que aparecer, ¿no? Para que un objeto pueda ser pensado, dice Kant, tiene que estar siempre ubicado en un tiempo y en un espacio, básicamente, esa es la idea, ¿no? Entonces, Karen Barad lo que dice es, pues, es que lo que pasa es que en física cuántica las cosas no funcionan así, porque no existe el tiempo y el espacio de antemano, sino que aparecen como dimensiones que se construyen a partir de las relaciones o de las operaciones previas, ¿sabes? O sea que el tiempo y el espacio se construyen y hay muchos tiempos y espacios distintos a partir de las operaciones que se hacen. Bueno, yo creo que en ese sentido, en realidad la práctica analítica, y aquí quizás me faltó más elaboración, pero ya lo voy a dejar porque quiero también ver qué piensan. Pero creo que el psicoanálisis o cierto tipo de psicoanálisis es una práctica del psicoanálisis que no esté centrada en la idea del hombre, ni en la idea de persona, ¿no? Ni la idea de intersubjetividad, sí estaría mucho más de la mano o tiene posibilidades de pensar y de albergar lo que estos pensadores están haciendo hoy en día y que tiene que ver con nuestra época específica, ¿no? En ese sentido, además, creo que frente a los desarrollos del transhumanismo, que como les decía, sí hay que tener cuidado con eso, porque me parece que estos empresarios realmente se están apoderando de los medios y entonces están adquiriendo un poder cada vez mayor que tiene incidencias además subjetivas muy profundas, me parece. Y en ese sentido sí creo que el psicoanálisis es una práctica que puede estar o puede generar un tipo de resistencia espaciotemporal importante frente a la voracidad de los desarrollos transhumanistas. Bueno, lo voy a dejar acá a ver qué les parece.
Bueno, si les parece bien, vamos entonces a pasar a las preguntas, comentarios, reacciones en general de todos ustedes. Ya hace un ratito Erendany les comentó, pueden hacerlo con el icono de la mano o bien pidiendo la palabra directamente. Adelante. Jesús, Sí, adelante. hola Elena, gracias por Hola. la plática, bien interesante y para pensar muchas cosas. Yo te quiero preguntar algo que tiene que ver con lo primerísimo que dijiste, Sí, que te planteabas que el título planteaba dos problemas. A mí sí. me parece que hay más de dos problemas. Ok, ok, Me parece que hay por lo menos uno más, porque ok. tú hablabas de la cuestión del posthumanismo y de la enseñanza de Lacan, ¿no? Que Sí. sí, sí es todo un problema eso de hablar de la enseñanza de Mm, Lacan, pero a mí me parece que también habría un problema en el término deriva, ok, en plural, derivas, ok. porque me llamó la atención el título, el término derivas en este título que pusiste, y me metí, como siempre, a ver qué quiere decir derivas. Sí. Y hay más de una acepción Ah, en el diccionario del término deriva, pero creo que hay dos que podrían aplicarse a lo que nos has relatado, ¿no? ujú, Eh, ujú, que tendrían que ver con algunas de las cosas que dijiste, algunas cosas importantes de las que dijiste. Uno sería, es el término, digamos, más usual, más coloquial, de estar a la deriva, por ejemplo, ¿no? mm, A merced de las corrientes marinas, del viento, como sin rumbo fijo, mm, ¿no? ujú, A la deriva, donde errando por ahí, ¿no? ujú, Sin ningún rumbo fijo. Y me parece que dentro del campo del psicoanálisis, estas derivas posthumanistas, pues tienen que ver, ¿no? En ese sí, sentido de estar a la sí. deriva. Tienes razón. No lo había Sí, pensado así, pero tienes toda la razón. Porque no sí, queda claro hacia dónde se dirige claro, ¿no? claro. Ujú, Sí, ujú, están un poco también, esto está en pañales apenas, ¿no? sí, sí. Y hay que definirlo más, que me parece que tú estás tomando una beta para cernirlo, para cernirlo, sí, Ujú, quizás para darle una dirección, que es justo lo contrario a deriva. ujú, ujú, Tener una dirección, tomar una dirección es no estar a la deriva precisamente, ¿no? ujú, Y otra acepción que aparece en el diccionario y que creo que podría tener que ver también con esto, es una que dice que deriva es una evolución que se produce en una determinada dirección, mm. especialmente si ésta se considera negativa. Y Ah, ponen como ejemplo la deriva burocrática del régimen. Entonces también me parece que estos problemas que has planteado pudieran tener que ver con este mm, tipo de derivas también, ¿no? Una ujú, evolución mm, que toma una cierta dirección. Aquí no sería estar a la deriva en el mar, por ejemplo, ¿no? En una tormenta estás a la deriva. Si se apaga el motor y te quedas en alta mar, estás a la deriva, en fin, a donde te lleve la corriente. En esta otra acepción hay una dirección mm, evolutiva. ujú. ¿Cómo ves esto? ¿Qué piensas de lo que te estoy No, me diciendo? parece muy interesante lo que estás diciendo. En realidad yo lo había pensado más bien como una trayectoria, ¿no? Nada más lo había pensado así. No, no me había puesto a pensar las otras acepciones, pero sobre todo la primera me parece interesante porque justamente no hay un camino trazado. Por otro lado, quizás si lo tuviera tampoco estaría muy interesante, ¿no? Si supiéramos a dónde vamos a llegar así, ya, qué Sí. chiste. Sería como poner piloto automático, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, creo que hay una parte muy emocionante de esta época, que por un lado sí es muy incierta, hay muchísima incertidumbre porque no sabemos bien, estamos como justamente en una época, me parece a mí, como de una especie de umbral, ¿no? Donde se está terminando una época y está empezando otra, pero no queda claro
en qué consiste la que está empezando, digamos, ¿no? Y entonces eso genera mucha incertidumbre, pero tiene una parte en realidad bastante emocionante también. Gracias. Mm, No, a ti, Jesús. Francisco está levantando la mano. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, primero, pues muchas gracias por compartir su trabajo. La verdad me costó o me está costando un poco de trabajo como plantear bien la pregunta. Venga, venga. Eh, de entrada veo que se habla hoy de esta parte como posthumanista sobre una nueva forma de pensamiento, pero incluyendo esta tecnología que si bien no es nuevo, ¿no? Desde ahí es en donde intento plantear como la pregunta. Al inicio de la reunión se hablaba de esta nueva forma de utilizar el chat GPT, ¿no? Ujú, En un ida y vuelta que se puede incluso observar desde, como, no sé, como un objeto de deseo y de transferencia, ¿no? Hablando un poco más clínicamente. Eh, También me brincó algunos fragmentos de este libro de Luciano Lutero, que incluso también ya lo plantea como unos nuevos, esos raros adolescentes nuevos, ¿no? Como otra nueva actualidad de lo que hoy se vive. Eh, y por último, como ejemplo también, está las formas nuevas de amar, ¿no? Que hay también hoy en día hablando otra vez de este tema transferencial. ¿Cómo se puede, desde su perspectiva, también adaptar el psicoanálisis a la práctica? Porque si bien mencionaba Heidegger que esto ya no es, vaya, que tiene también su tiempo, ujú, eh, sí hay cosas que han cambiado a la realidad actual. El ujú. psicoanálisis también se tendría que adaptar a estas nuevas formas y de qué manera. Mm. Muchas Yo, gracias. sí, muchas gracias por la pregunta, Francisco. Yo no creo que se trate de adaptación, pero sí creo que hay situaciones que son inéditas de nuestra época, que Freud no habla de ellas y Lacan tampoco. Por ejemplo, Lacan no habla de virtualidad en el sentido que nosotros llamamos virtualidad. Nosotros ya tenemos una realidad virtual y todo el mundo utiliza ese término, pero pues Lacan no lo utiliza porque en su época no existía eso. Entonces eso nos obliga a repensar las formas en cómo se ha plantado la práctica analítica en esta nueva realidad virtual, por ejemplo, ¿no? No quiero decir que, este, digamos, obviamente que hay toda una dimensión de la práctica analítica que está planteada en un espacio específico. Pero fíjense, esta dimensión del espacio es todo un problema gigantesco. ¿Cuál es el espacio analítico? José Sandri tiene un texto muy bonito de eso, donde él problematiza esta noción de espacio analítico, ¿no? Como que generalmente pensamos el espacio analítico en el consultorio, ¿no? Entonces ahí es donde está el espacio del análisis. Bueno, pero por ejemplo, con Karen Barad, que les digo, ella dice, bueno, pero es que no es que exista el espacio de antemano, sino que el espacio y el tiempo se construyen nosotros lo podemos pensar en transferencia, por ejemplo. A mí me parece que el espacio y el tiempo del análisis se construyen en transferencia, ¿no? Bueno, sí, el analista tiene su consultorio y tiene un espacio físico, pero ese espacio físico no es necesariamente el espacio del análisis de la singularidad de cada cual. El espacio de la singularidad de cada experiencia es singular, ¿no? Es absolutamente singular, ay, perdón. Em, Eso, eso es un ejemplo, pero hay muchos otros y creo que de pronto estamos metidos en seguir trabajando pues los textos, que me parece muy importante hacerlo, pero de pronto, dado que también lo que pasa es que nuestro mundo está cambiando vertiginosamente. Entonces, cada día hay una serie de cosas nuevas que no nos da tiempo ni siquiera de pensarlas. Y ese es el tema, justamente. Estamos obligados a vivir en un tiempo acelerado que quizás nos desvía, ¿no? Pero en ese contexto es que estamos trabajando.
Y es desde ahí que me parece importante pensarlo. No sé si te respondo, Francisco. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy interesante todo esto, bastante apasionante. La felicito por su ponencia. Tengo un par de preguntas y la segunda se relaciona un poquito más con esto que comentaba Francisco. La primera, plantea de manera un poco compleja, es ¿cómo podría este concepto lacaniano del sujeto, entendido lo que explicaba este sujeto escindido por el lenguaje y el inconsciente, repensarse o ser disuelto a la luz de esto que Deleuze menciona como cuerpos sin órganos en el contexto que mencionaba del posthumanismo? Sé que Ujú, suena complejo, pero en palabras simples y llanas, ujú, es si este posthumanismo podría ser visto como una fuga de la estructura edípica que tanto Deleuze y, si no mal recuerdo, Lacan también han analizado. Esa ujú. es la primera Ok, cuestión. hay más, déjame anotar, ok. Ujú, Bueno, esa es la primera. Y la sí, segunda ya es un poquito más enfocada en usted mencionaba esta obra sobre virtualidad, también ujú, mencionaba un poquito a Bergson, está sí, más centralizada en la parte del Edipo, de Deleuze. Esto que le preguntaba igual Francisco, es de abordando desde la perspectiva de este deseo dentro del psicoanálisis lacaniano. ¿Cómo podría interpretarse la crítica que Deleuze, es más Deleuze que Guattari, si no me recuerdo, en el Antiedipo, hacen precisamente a este deseo edípico? ujú. Bueno, son preguntas bastante complejas, Silvia, pero voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Mira, yo creo que la noción de sujeto en Lacan, a mí hay algo que me salta mucho, porque muchas veces escucho que quizás por una especie de em, como lastre humanista, em, ahí escucho gente que habla del sujeto como si fuera la persona. Ujú, Le dan una característica de agente al sujeto. Entonces dicen, ah, sí, porque entonces de lo que se trata es que el sujeto acceda a su deseo, ¿no? Por ejemplo. Me parece absolutamente contrario a lo que el psicoanálisis plantearía, porque el sujeto no es la persona y no es un agente voluntario que va a acceder a su deseo. ¿Me explico? Entonces, ahí ya tenemos un tema, porque creo que la dificultad de eso, quizás digo, el culpable de eso, el que tiene la culpa de eso es Lacan mismo, porque como utiliza el término sujeto, pues entonces se presta para que se utilice, porque es un término además que viene de la filosofía, no está en Freud, está más en Lacan, y además está acuñado, ¿no? De cierta manera en Lacan. Y por otro lado, pues en realidad sí tiene, sí, digamos, la manera en cómo Lacan llegó a forjar su sujeto, que no creo que haya tampoco una definición última acabada del sujeto en Lacan, ¿no? Pero digamos, a lo largo de distintos momentos en la enseñanza de Lacan, uno puede ver claramente que está en clara interlocución con filósofos, ¿no? Con Descartes, mucho, con Kant también, que son los dos filósofos que hacen uso bueno, hay más, pero digamos, esos dos son muy importantes, de la noción de sujeto, y que son distintos también en ellos, no es lo mismo el sujeto en Kant que el sujeto en Descartes. Pero Lacan sí, sobre todo con Descartes, ¿no? Utiliza Descartes muchísimo, hace una lectura peculiar de Descartes para entonces hablar del sujeto del inconsciente, que no tiene nada que ver con el sujeto cartesiano, que es el sujeto del pensamiento, ¿no? El pienso, luego existo, y que acuña, ¿no? Esa relación entre ser y pensar. Bueno, en Lacan eso no está pensado así, y por eso creo que la afinidad con el posthumanismo está ahí. O al revés, si quieres, el posthumanismo tiene una afinidad con el psicoanálisis. Quizás no, para muchos autores no citan a Freud ni a Lacan, citan más a Deleuze y Guattari, y creo que tienen una razón de ser, digamos, ¿no? Porque Deleuze y Guattari tienen estas críticas a las que tú aludes, que son las críticas justamente al Edipo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el Antiedipo es un texto
bien complejo, que además creo que las críticas de Deleuze y Guattari en ese momento están más dirigidas a los postfreudianos que a Lacan. Creo que en ese sentido no están trabajando más están más de acuerdo con Lacan, me parece a mí, de lo que ellos quisieran en ese momento, ¿no? Bueno, después hay otros momentos donde sí toman más distancia. Por ejemplo, la noción ya de sujeto en Deleuze y Guattari no la vas a encontrar. Vas a encontrar la noción de agenciamiento. ¿Por qué? Para ellos es más, porque el agenciamiento sí es esta dimensión, digamos, que es más colectiva. A diferencia del sujeto del inconsciente, que no está claro, ¿no? Es como quizás por esta referencia al sujeto más como persona, como individuo, desgraciadamente, se piensa así, ¿no? Pero tampoco creo que sea justo eso, ¿no? Porque cuando se habla del otro, si es el sujeto del otro, pues entonces estás hablando de nada que ver con el individuo, ¿no? Pero quizás tiene esa dificultad que no tienen Deleuze y Guattari, porque para ellos sí se trata justamente de agenciamientos colectivos. Ellos sí están pensando siempre en cuerpos colectivos, etcétera, etcétera. La noción de cuerpos sin órganos es también bien complicada, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con el cuerpo como lo entendemos, me parece. Es más bien como esta cosa originaria, que es como la posibilidad casi de todo, es un término bien, bien complejo. Y entonces, bueno, eso, ¿no? Creo que sus críticas por eso creo que los posthumanistas son más afines. Incluso Francesca Ferrando, por ejemplo, dice en su libro, yo me coloco más del lado de Deleuze y Guattari que de Lacan, ¿no? A Lacan, guácala, ¿no? Y bueno, un poco mi trabajo es como tratar de mostrar que no es así, que hay una lectura injusta de Lacan, ¿saben? Bueno, porque Lacan como justamente da pauta para muchas cosas, entonces, pues es fácil, ¿no? Como decir que Lacan dijo tal cosa. Sí, Entonces, justo ojalá y nos pudiera compartir su correo, está bastante interesante la discusión. Precisamente, ¿no? Hace rato se mencionaba y creo que usted lo retomaba con los ejemplos. Si no mal recuerdo, hay como esta ambivalencia en cuanto a la noción de deseo, siempre se le ha dado esta acotación como de carencia en la parte de la interpretación que tenemos de Occidente, y creo que es uno de los conceptos claves tanto en Lacan como en Deleuze. Me parece también, sí es rudo, creo que Deleuze realmente se está como intentando, hace rato usted mencionaba, quitar un poquito el lastre de algunas cosas del estructuralismo, pero en otras cosas lo sigue, ¿no? Porque mientras Lacan postura esta parte en la que el deseo es, si no mal recuerdo, una metonimia, ese es, usted me corregirá, usted es más que la experta en más Lacan. Dentro de esta metonimia se desplaza en un entorno hacia esta parte de carencia, y Deleuze y Guattari lo conciben ya como una fuerza productiva ujú. que no necesita como tal la castración para existir, por eso el antiedipo, ¿no? Tan dramático. Pero sí, ojalá nos pudiera Sí, compartir su... sí, sí, sí. Digo, es un tema extensísimo, pero sí, por supuesto que te doy mi correo. Lo que pasa es que sí creo que también habría que precisar mejor a qué se refiere carencia. En realidad, la vía que elige Lacan, que es la del no todo, es complejísima. No es nada más la falta en el sentido más coloquial del término. Es mucho más complejo que eso. Y en eso no se meten tanto Deleuze y Guattari. No tendrían por qué tampoco. No me parece que tendrían que hacerlo. Ujú. Pues muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien quisiera preguntar algo más? ¿Hacer algún comentario a la exposición de Elena? Ah, adelante, Gabriel. Sí, yo creo que hay un riesgo aquí porque parecería que es un debate epistémico.
al exterior del discurso analítico, cuando metes la filosofía o la metafísica o el problema del malentendido que trae la noción de póstumo. Introduce un equívoco el póstumo y lo saca de lo que el mismo Lacan se responde, porque en el tema del humanismo es bastante congruente, tanto en la primera como en la última enseñanza del síntoma. Dice, el humanismo está lleno de cadáveres. Entonces, el riesgo que asumes es caer en el metalenguaje, al hacer esta interlocución exterior con Deleuze, Guattari, etc. Y me parece que ahí está te sales de la tensión del discurso analítico. Porque si hay, digamos, algo muy rastreable, es la noción de humanismo. Primero con los escritos, cuando dice que el humanismo tiene cadáveres detrás de la puerta, una metáfora muy sencilla, y que me parece que el riesgo es precisamente caer en el metalenguaje. O en el discurso universitario que, al decir de Lacan, es peor que la tradición. Él decía, hay una cosa peor que la tradición, que es la burocracia del discurso universitario reducido incluso al ejemplo que tú diste, que es cuando hablaste de Gaza, me diste este riesgo, que es el riesgo que salga de lo analítico, digamos. Bueno, pero Y por último, perdón, una cosita más que te quería preguntar. La noción de objeto es virtual en tanto no es referente objetivo. Claro que no es la virtualidad de esta época, pero y ahí está una de las consecuencias de la metafísica del discurso universitario, que es precisamente tolerar la noción misma de lo real o del objeto, que se escapa a toda referencia simbólica imaginaria y por lo tanto a todo referente objetivo. Entonces, parece muy importante que ubiques bueno, eso a nivel de que lo sí. virtual no es la virtualidad de la técnica contemporánea, pero sí es algo que rompe el referente objetivo. Mm. No, pero Gracias. yo creo que la idea también es un poco entrar y salir, ¿sabes? Porque sí me parece importante encontrar esos puntos. Tienes razón, hay un riesgo en eso y soy consciente de eso. Quizás cuando esté trabajando más en el texto, que espero esto se va a publicar pronto, pueda precisar más, digamos, en esto que señalas, ¿no? De que no se trataría de hablar de una metafísica ni nada por el estilo, ¿no? No se trata de eso. Justamente ese es uno de los grandes problemas y creo que esa es la razón también por la que muchos prefieren a Deleuze y Guattari, ¿sabes? Porque me parece que les da más elementos desde la metafísica y demás, ¿no? Que son más afines a lo que están planteando, pero gracias por la advertencia, sí la voy a tomar en cuenta. Y por otro lado, ¿qué decías del objeto, ¿no? De lo virtual del objeto. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que o sea, creo que también hay muchas cosas que no se contemplan, digamos, en las dimensiones más académicas, ¿no? Incluso, aunque el posthumanismo, por eso me parece muy interesante, porque sí hay un esfuerzo por hacer una crítica a la academia, ¿sabes? O sea, hay autores que realmente se han salido de ahí. Hassan mismo, ¿no? Cuando dice, mi texto es mucho más performático, no intenta ser conceptual ni, ¿no? ni muy racional, sino como mostrar algo en la escritura, en el tejido mismo del texto, que nos permita salirnos, ¿no? de los cánones establecidos. El Entonces, problema es que el discurso de la crítica es un discurso del amo, y ese es el problema. Precisamente borra la atención de los claro, discursos, de los, de estoy de los acuerdo. cuatro, de los cuatro lugares que tiene cual sea discurso. Ujú. ¿Adviertes? Entonces, ahí me parece que nos salimos de lo analítico y caemos caemos en lo que criticamos, digamos. Esa es la paradoja, digamos. Ya, ya. Y quería preguntarte por el póstumo, porque Ujú. cuando dices póstumo, tú decías, citando a esta autora de que no alcancé a anotar el nombre, Bien. ¿cómo es que decidimos, cómo que devenimos póstumo? Ah, sí, de O sea, Karen cuando ahí Heide. ya, sí, en el decir mismo ya se introduce el equívoco, el tropiezo, el umbebú de que sea póstumo, y al dejarlo póstumo, en ese decir se achata esa noción que queda en abstracto. A ver, no es un decir que repercute de un sujeto o de un sujeto hablante, no importa si es primera o última enseñanza. ¿Adviertes? Cuando decimos póstumo,
Si no estamos advertidos de este equívoco, y el problema es que se extravía en la abstracción universitaria, o Mm, conceptual, vamos a decirlo así, o metalenguaje, digamos. mm, ujú. Hay un comentario acá de Ana Negri. Ah, sí. Dice, hola, buenas noches, solo para recomendar la película Ex System Z de Kronberg para sumar la reflexión. Me agradece a Elena. Hola, sí, buenas noches. Perdón que tengo temas con la cámara. Bueno, gracias, Elena. Sí, nada, solo era pensar en esa película, no sé si la tienen en el grupo. Pero bueno, inmediatamente con todo esto que planteabas, Elena, me hiciste pensar en ella porque es una película, la vi hace mucho tiempo, sinceramente no me acuerdo del todo de la anécdota, pero sí recuerdo, muy al estilo de Cronenberg, que tiene, digamos, el asunto central es esta fusión, digamos, con un videojuego, a tal punto que el videojuego se vuelve una prótesis. De estas mismas personas que ingresan en él. Y bueno, y tiene toda esta complejidad de cómo el videojuego de alguna manera va fagocitando a quienes juegan, ¿no? Ujú, Es muy interesante el planteo, me parece que gira en torno a toda esta problemática de cómo finalmente, digamos, los límites del ser humano empiezan a correrse de lo que tradicionalmente pensamos como tal, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo interesante como para traer a la reflexión, no en este momento porque no sabría bien por dónde abordarlo, pero por ahí sirve sí. para pensar. Gracias, Ana. Sí, creo que la vi hace mucho. Es de unos que se ponen como un aparato acá atrás, ¿verdad? Ajá, como que se En el enchufan cuello. por el cuello. Ajá, sí, Ajá. sí, me acuerdo de esa película. Es muy impresionante. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Adelante, Lili. Bueno, antes que todo, gracias Elena. Me pareció muy interesante lo que expone y bueno, lo que dijo, dijo esta cuestión de extensión, ¿no? El cuerpo también con la extensión, no se puede decir con la máquina, o sea, en este caso, por ejemplo, en el celular, la extensión del cuerpo con el celular, ¿no? Y también, bueno, lo he pensado varias veces, ¿no? Con este texto del Estadio del Espejo, que es básico, pero es también, o sea, lo tecnológico también es una extensión del cuerpo. La voz también es una extensión del cuerpo, ¿no? Recordaba, por ejemplo, una caricatura, una película, o es caricatura, que se llama Wall-E. No sé si la han visto. Y ¿cómo se llama? Robot que, bueno, en la escena parece que está en medio de la basura, pero a mí lo que me marcó mucho fue, o sea, va Wally y va recogiendo como la basura y después ve a dos personas como obesas, viviendo una realidad virtual, ¿no? O Ujú, sea, sentados, viviendo una realidad virtual. O sea, yo no sé qué efectos, al menos sí algo lo estamos viviendo en la actualidad, ya lo estamos viviendo, ya no, ya es un hecho, pero sí, o sea, ¿qué tanto va a repercutir en la subjetividad? ujú, ujú. ¿No? O sea, a mí me llama muchísimo la atención que cómo, o sea, ya está repercutiendo en ciertas formas. Por ejemplo, el TikTok, o sea, el TikTok es un monstruo, o sea, es un monstruo donde está eh, mediando, está hasta nivelando, o sea, cómo uno tiene también que actuar o moderar, ¿no? Las emociones, o sea, el enojo, por ejemplo, dan hasta, o sea, te dan toda una gama de soluciones de cómo reaccionar ante una situación, ¿no? O sea, es interesante cómo se va manejando la subjetividad en ese sentido. Ujú. Entonces, con esta cuestión del concepto de sujeto, híjole, o sea, no, o sea, Ujú. ya no sé qué.
queda uno también, o sea, también la pregunta como en este lugar de supuesto saber qué estamos escuchando y qué tanto se puede uno tergiversar y que también uno está recibiendo en ese sentido, toda esa información que a lo mejor, no sé, o sea, puede ser hasta mediante un dispositivo analítico, teléfono, Zoom, o sea, bla, 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 ¿no? Un montón de ya. Y hay un Ujú. montón una gama de posibilidades, ¿no? El chat GTP, o sea, ¿qué tan probable es que haya un psicoanalista en chat GTP? ¿No? Claro, sí. O sea, Ujú. Yo creo que por eso sí hay quienes de pronto han planteado eso, que si entonces va a desaparecer el psicoanálisis porque va a haber estos terapeutas, porque ya los hay, ¿no? Puedes consultar al ChatGPT y te da consejos así y te dice, pues yo que tú, ¿no? O lo que estás haciendo es tal o cual cosa. Pero bueno, yo creo que eso no tiene nada que ver con psicoanálisis en realidad. Por eso digo, ¿no? Creo que el psicoanálisis es una experiencia que realmente opera digamos, en otro, desde otro lugar, por decirlo así, y que posibilita cosas que no están, digamos, en las tecnologías que conocemos. Pero eso no quiere decir que no tenemos que, eh, digamos, pensar las tecnologías y, como dices, las incidencias de estas en términos subjetivos, ¿no? y muchas gracias, Elena, de Ujú. verdad. No, de nada. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar, intervenir? Bueno, pues entonces les voy a proponer que por hoy dejemos aquí. Solamente quisiera antes preguntarle, Elena, dijiste hace un momento que este trabajo que nos ofreciste es parte de algo que va a publicarse. Sí. ¿Nos adelantas un poquito en dónde, cuándo, Muy cómo? probable, sí, este es un texto que estoy preparando para una publicación, de hecho es virtual, eso va a ser un ebook, en una editorial que se llama Teseo, no sé si la ubiquen. Pero ya les paso el dato porque seguramente es de libre acceso y todo, entonces lo van a poder consultar y bajar y todo en sus dispositivos. Ujú. Bueno, ¿y sabes si el título de ese Es escrito va a ser el que nos dijiste hoy? No estoy segura, ya les avisaré porque es un trabajo colectivo, o sea, somos varios. Entonces todavía no tenemos título del libro como tal, pero por ahí es algo de posthumanismo seguro. Sí. Ujú. Y no sé Bueno, si va a conservar el mismo título, la verdad, pero ya cuando lo tenga se los hago llegar. pues muchas gracias, Elena. No sé si todos al inicio alcanzaron a escuchar cuando hice la presentación de Elena, pero ella es coautora de un libro que se llama Un viaje weird a los confines del psicoanálisis, donde toca algunas de las cuestiones que hoy nos expuso hoy. Bueno, ella es coautora, hay varios escritos, y ella se enfoca en esto que hoy nos ofreció, que es sumamente interesante, ¿no? Sumamente actual. No siempre en el psicoanálisis somos tan actuales, ¿no? Bueno, pues despidamos entonces, si les parece bien. Eh, Elena, te quedamos muy agradecidos, muy reconocidos, muy pendientes también de la continuación de tu trabajo, porque me parece que es algo sumamente interesante para todos. Eh, bueno, si ustedes quieren estar en contacto, quienes no lo sepan, tenemos una página de Facebook. Ahí, digamos, no solo cabe que
anunciemos otras actividades, otras conversaciones como esta, etcétera, sino también quizá podemos estar en contacto para, por ejemplo, el título del trabajo que va a aparecer de Elena y otras actividades también que ella seguramente va a continuar haciendo. Lourdes, ¿quieres comentar algo? No, del momento no. Ok, ok. Ok, es que como vi que activó el micrófono, pensé que quería... Sí, perdón, sí, gracias. No, no te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Erandeni, a Liliana por su ayuda. Muchísimas gracias a Elena, que tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros lo que está estudiando. Siempre es muy valioso. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos muy pronto. Buenas noches. Gracias. Hasta Gracias, buenas pronto. Que estén muy noches. bien. Gracias, buenas noches.